Hola, bienvenidos una vez más. Estamos llegando a la cuarta parte de la serie que hemos llamado El Código Sinaí. Y si no has visto las tres primeras partes, está llegando ya casi al final, pero no importa. Puedes ir al sitio web de la iglesia, alianzasamborondón.org, y ver las tres primeras partes para que nos pongamos al día. Pero le hago un pequeño resumen, para que tengamos una idea y si es la primera vez que nos ve, sepa de qué estamos hablando. Desde hace 3 semanas atrás venimos hablando justamente acerca de los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos los hemos escuchado. Y en las últimas 3 semanas hemos venido recordando un poco más puntualmente qué son los 10 mandamientos y dónde los podemos encontrar en la Biblia y qué significan realmente, cuál era el propósito de Dios al darnos los 10 mandamientos. Vimos entonces desde hace 3 semanas de que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Y este relato lo encontramos en el libro de Éxodo, para ser más exactos, en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 encontramos el relato del pueblo que sale de Egipto después de haber pasado durante 400 años viviendo en esclavitud en tierra extranjera. Y la historia continúa cuando ellos salen y están camino a un lugar que ellos no saben dónde es, ni saben cuánto tiempo les va a tomar llegar hasta ese lugar. Solo sabemos de que en el camino al lugar donde se supone que iban a llegar, a la tierra prometida, ellos hacen una parada técnica en el monte Sinaí. Y es allí, en el monte Sinaí, donde ocurre el relato que estamos tratando desde hace algunas semanas. En el monte Sinaí, el Señor le va a dar al pueblo, a través de Moisés, los 10 mandamientos. Y retomamos la historia esta semana. Habíamos visto entonces que los 10 mandamientos no eran una condición para tener una relación con Dios. Los 10 mandamientos eran una confirmación de que este pueblo tenía una relación con Dios. Es muy diferente, no es una condición, es una prueba de que ya hay una relación con Dios. En otras palabras, no es como si Dios les hubiera dicho, miren, aquí están los mandamientos, y si ustedes los cumplen, pueden ir al cielo. O si cumplen un 70, un 80%. No se trataba de eso, no se trataba de un protocolo que tenían que seguir o cumplir para ellos poder llegar a la presencia del Señor. Se trataba de todo lo contrario, y ese es el punto importante. Los 10 mandamientos son una confirmación de que ya había una relación con Dios. De manera que el pueblo de Israel, que sabemos que había pasado 400 años en esclavitud, de repente se encontró con que tenían un Dios. Y les recuerdo que ellos habían estado en Egipto, donde había cualquier cantidad de dioses, pero ellos no se sentían identificados con ninguno de estos dioses porque no eran su Dios. De hecho, habían pasado generaciones enteras en que ellos habían vivido como esclavos y no conocían nada más que no fuera esclavitud. Desde sus padres y sus abuelos habían sido esclavos y ahora de repente, oh sorpresa, tienen un Dios que se hace llamar su Dios y se enteran de que ahora son el pueblo de Dios y que pueden llamarse hijos de Dios. Y se podrían haber preguntado ellos, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo es que de repente, después de tantos años de nosotros vivir en esclavitud, de pasar una vida tan dura de servidumbre, de repente nos encontramos con que tenemos un Dios, de que somos el pueblo de ese Dios y que somos los hijos de ese Dios? Cuando ellos no habían hecho nada para merecer tener un Dios, no habían hecho sacrificios como estaban acostumbrados a ver en Egipto, ni habían hecho algún ritual específico para poder cumplir y tener o agradar a ese Dios. Y ese era justamente el punto. Ellos lo único que habían hecho era demostrar su fe, con un acto muy sencillo. Todo lo que ellos hicieron fue pintar con sangre los dinteles de las puertas de su casa, como usted puede ver en esta fotografía. Ellos pintaron los dinteles de la puerta de las casas bajo instrucción del Señor que les dio a través de Moisés, y eso fue todo lo que hicieron. Fue un paso de fe. Fue una muestra de su fe. Lo que le está diciendo el pueblo a Dios a través de este acto de fe, básicamente es, Dios, confiamos en que tú nos vas a liberar de Egipto, de tierra de servidumbre. Ahora, nosotros hoy en día ya no hacemos cosas como pintar los dinteles con sangre de animales, ¿verdad? Pero nosotros también demostramos nuestra fe al creer que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz fue para nosotros lograr la salvación. Que Cristo murió en la cruz para darnos salvación de nuestros pecados. Es similar. Continuando con nuestras historias,
vemos que entonces el Señor les da leyes a este pueblo, que no conocían a Dios, que no tenían leyes, que no tenían constitución, que no eran considerados ni siquiera un pueblo, eran considerados un grupo de esclavos. Eso era todo lo que ellos sentían como propiedad. Y el Señor ahora les dice, ¿sabe qué? Como ahora eres mi pueblo, como ahora son mis hijos, son hijos de Dios, y ustedes me importan tanto, yo les voy a dar leyes, como una prueba de mi amor por ustedes, para que ustedes sepan lo que deben hacer y sepan qué deben evitar, sepan cómo deben comportarse. No para tener una relación con Él, ya tenían esa relación, sino que como les importa tanto, Él les va a dar estos mandamientos. Ok, veníamos entonces hablando de los 10 mandamientos y hoy vamos a hablar de uno más. Estos mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia son instrucciones que el Señor nos da para nuestra vida. En pocas palabras, Dios nos da instrucciones para nuestra vida, no para que nosotros tengamos una relación con Él, sino porque ya tenemos una relación con Él. Y las últimas 3 semanas veníamos viendo estos 3 primeros mandamientos. Y quiero que lo repasemos un poco. Esta versión es versión Biblia de John, por si acaso. No lo busquen su Reina Valera ni Biblia de las Américas. Es mi versión de los 10 mandamientos. El primer mandamiento que vimos hace 3 semanas dice algo así. Quiero ser tu único Dios. ¿Y cómo no ser mi único Dios? Si fue el único Dios que se ocupó de mí durante los últimos 400 años de esclavitud. Tenía sentido, ¿verdad? Fue el único Dios que los liberó a ellos de esa tierra, de esa vida de esclavitud. De modo que el primer mandamiento que les da Dios es, quiero ser tu único Dios. Segundo mandamiento dice algo así. No quiero que te hagas imágenes de mí. Y hace un par de semanas veíamos cómo a lo que se refiere esto de hacerse imágenes de Dios es cuando nosotros tenemos un concepto de Dios y lo convertimos en un diosito, un Dios de caja, un Dios de bolsillo, que yo lo utilizo para mis fines y que cumple mi expectativa. Le quitamos la soberanía a Dios y lo convertimos en un Dios portátil, un Dios de bolsillo, un Dios que lo colgamos, que lo ponemos, que lo quitamos, que lo usamos. Por eso Él nos dice, no quiero que te hagas imágenes de mí. Y no se refiere solamente a imágenes como estatuas, sino a una imagen mental de Dios. O sea, Dios es soberano. Tercer mandamiento, dice algo así. No hagas mal uso de mi nombre. Y veíamos la semana pasada cuando Tito nos explicaba cómo hacer este mal uso de su nombre no es lo que nosotros venimos acostumbrados a interpretar, como de que no puede decir, uy, Dios mío, tal cosa. Eso no es hacer mal uso de su nombre, no se refiere a eso. Se refiere a cuando nosotros cogemos el nombre de Dios y lo queremos utilizar para nuestros fines y queremos manipular el resultado de alguna situación utilizando el nombre de Dios. Y Tito nos explicaba bastante extensamente hasta qué extremos llegan muchas veces las personas y tristemente algunas religiones a cometer las peores barbaries de la historia mal utilizando el nombre de Dios. Hemos visto entonces hasta ahora esos 3 mandamientos y finalmente vamos a llegar al cuarto. Aún no se lo voy a mostrar, pero quiero contarle algo curioso de este cuarto mandamiento. Si vemos hasta aquí, esos 3 primeros mandamientos se centran en mi relación con Dios. Se centran en la autoridad de Dios, el poderío de Dios, quién es Dios y cómo es su relación conmigo. Pero este cuarto mandamiento nos lleva a algo un poco más práctico, algo que yo ya puedo hacer o dejar de hacer, algo que puedo ejecutar, que puedo cumplir. Pero es un mandamiento tan curioso que si nosotros lo examinamos bien, como vamos a tratar de hacer el día de hoy, no esperaríamos encontrarlo entre los 10 grandes mandamientos, entre los 10 mandamientos, y mucho menos en cuarto lugar. Es bien interesante. De hecho, es un poco extraño, porque es un mandamiento, el único mandamiento, de hecho, del cual nosotros nunca nos vamos a sentir culpables de haberlo incumplido, de haberlo quebrantado. Y a la vez es el mandamiento que nosotros más quebrantamos, pero nunca nos sentimos mal. Lo quebrantamos una y otra vez y nunca nos sentimos culpables. Porque si nosotros vemos los otros mandamientos, los más conocidos, no matarás, no robarás, no codiciarás, si yo mato a alguien me voy a sentir culpable. Si yo robo, me voy a sentir culpable. Si yo codicio, me voy a sentir culpable. Pero este mandamiento no solemos sentirnos culpables. De hecho, cuando nosotros quebrantamos este mandamiento y algo malo nos ocurre, no asumimos que es por haberlo quebrantado. Nunca le echamos la culpa a este mandamiento de las cosas malas que nos puedan pasar.
Otra cosa interesante de este mandamiento es que, a pesar de que es un mandamiento tan especial, es el que está más extensamente explicado de los 10 principales. Es el que se explica de mejor manera, el que más espacio toma. Si nosotros vemos, no matarás, no robarás, no codiciarás, son corticos y como que se autoexplican, no tiene mucho que explicarle. Pero este mandamiento es extenso, bien explicado, bien detallado. Y sin más preámbulo, aquí lo tiene. Cuarto mandamiento: tómate un día libre. Acuérdese que es mi versión, ¿no? Mi versión de la Biblia. ¿Qué le parece un Dios que lo saca a usted de Egipto, que habla de su relación con Él e incluye entre los 10 más importantes mandamientos, tómate un día libre? Y le da prioridad, lo pone en cuarto lugar antes que no matar, no robar, no codiciar, etcétera. Lo pone en cuarto lugar. Y a mí esto me hace pensar que este mandamiento debe tener algún principio, algo muy importante que Dios quiere enseñarnos. Porque si nosotros nos ponemos a imaginar, está Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Y está con las tablas allí, esculpiendo los 10 mandamientos, y coge el primero, listo. Quiero ser tu único Dios, no quiero que te hagas imágenes, no hagas mal uso de mi nombre, y de pronto llega el cuarto, y es, tómate un día libre. Respeta, guarda el Sabbat. Y si yo hubiera estado allí en lugar de Moisés, yo cojo con mi tableta y voy copiando y digo, a ver, si estamos hablando de 10 mandamientos, y son los más importantes, ¿será que no hay algo más importante como para ponerlo en cuarto lugar? ¿Qué tiene de especial? O sea, de todo lo que le puedes mandar a tu pueblo, ¿por qué pones en cuarto lugar, tómate un día libre, guarda el Sabbat? Es medio extraño. ¿Por qué Dios haría algo así? Y la última curiosidad que le puedo contar de este mandamiento es que es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que no robarás, no matarás, no codiciarás. Los apóstoles de Jesús, el mismo Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. Pero este es el único que no se repite de la misma forma en el Nuevo Testamento. Es bien especial este mandamiento. Ahora, el mandamiento, para ser más exactos, para que no utilicemos más la versión de John de los mandamientos, veamos qué dice textualmente Éxodo 28. Dice así: acuérdate del sábado para consagrarlo. Ahora, cuando nosotros encontramos esta palabra sábado, lo que dice el original realmente es Shabbat, que se escribe así en hebreo y que eso es lo que significa. Shabbat quiere decir descanso o reposo. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios es, acuérdate del día de descanso para guardarlo. No necesariamente tiene que ser sábado, es un día de descanso. Acuérdate del día de descanso para guardarlo. Si significa descanso, reposo, lo que le está diciendo Dios es, resérvate un día para no hacer nada. Tómate un lapso de 24 horas en el cual no vas a trabajar, no vas a hacer absolutamente nada. Y si usted ya está pensando que en pleno siglo XXI, con la agenda tan ocupada que usted pueda tener, ¿esto no le parece práctico? Yo no puedo darme el lujo de darme un día de descanso. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a tocar ese tema. Pero antes de llegar allí, quiero darle un poco más de contexto, para que comprendamos el impacto que pudo haber tenido para este pueblo haber escuchado este mandamiento por primera vez. Estamos hablando de una cultura 24/7. Una cultura que recuerde que viene de 400 años de esclavitud. Una cultura que no conocía absolutamente nada más que levantarse, ser esclavo, acostarse y al siguiente día amanezco esclavo. Y así fue con mi papá, así era con mis hermanos, así fue con mi abuelo y así iba a ser con mis hijos. Nació esclavo, moría esclavo. Una cultura 24/7. No paraban ningún día. No tenían tiempo ni para ellos. Y de repente se encuentran con un Dios que los ha liberado de Egipto y ahora están caminando no sé a dónde ni por cuánto tiempo. Y en medio de esto, este Dios que ellos no conocían o que no recordaban, los libera de Egipto, sí, pero en medio del camino les dice, por cierto, tómate un día libre. Tómate un día libre. Un ciclo de 24 horas en el que no vas a trabajar, no vas a hacer nada. Para nosotros, en pleno siglo XXI, no nos parece muy extraño, porque en últimas tenemos un día libre a la semana, ¿verdad? O 2 días libres a la semana. Pero para un pueblo, para una cultura
en la que no tenían microondas, no tenían nevera, no trabajar un día podía significar la diferencia entre comer o no comer ese día. Recibir este tipo de mandato en esta cultura en la que si yo no mato, yo no como hoy, si yo no voy y recojo cosecha, yo no como hoy, significaba la diferencia entre aguantar hambre o proveer a mi familia, no comer nada. Era insensato, podría considerarse incluso insensible de parte de Dios que les diga, tómate un día, no trabajes este día. Era algo difícil de aceptar, pero eso es exactamente lo que les está diciendo Dios. Ahora, para completar más el contexto todavía, este pueblo, además de que recién sale de ser esclavo, acaban de pasar también por una experiencia bien especial, una experiencia que cambia completamente el contexto, una experiencia que nunca antes había ocurrido. Estamos hablando de un pueblo que recién sale de esclavo, ¿verdad? Ellos estuvieron 400 años allí. Y durante estos 400 años, obviamente, ellos se multiplicaron y crecieron. Entonces, estamos hablando de casi 2 millones de personas. 2 millones de personas donde estaban jóvenes, niños, ancianos, y además de todo esto, también había extranjeros que habían salido de Egipto con ellos. Y ya vamos a hablar de que han pasado ya por lo menos 3 meses en los que ellos han salido de Egipto. Y sí, cuando salieron de Egipto salieron con sus pertenencias y seguramente llevaron comida para el camino. Pero ¿qué tanta comida pueden haber llevado? Y estamos hablando de 3 meses. Y estamos hablando de casi 2 millones de personas. Y ya la comida se les está acabando. Y por supuesto, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Comienzan a murmurar, comienzan a echarle la culpa a Moisés, que sí, que nos sacó de Egipto, que estábamos mejor allá, que aquí nos vamos a morir de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a murmurar y el Señor, por supuesto, los escucha. Y, oh sorpresa, llega una mañana X en la que ellos se levantan, salen de su tienda, del campamento, y encuentran en el campo una cositas raras, regadas por allí, como unas hojuelas, que dice la Biblia, que eran como unos copitos. La Biblia nos da muy buen detalle, pero yo siempre me imaginó que era como hojuelas de cereal. Siempre me las he imaginado así. Y no faltó, por supuesto, el que se le ocurriera, coge uno, se le mete a la boca y estaba bueno, y se lo come. Y el Señor le dice a Moisés que de ahora en adelante Él les va a traer maná del cielo. Esas hojuelitas, como me las imagino yo, lo llama la Escritura maná del cielo. Que por cierto, ¿sabe qué significa maná? Si usted sale de su campamento y encuentra estas cositas regadas por todos lados, imagínese al israelita que lo coge y lo ve, ¿no? ¿Qué es lo primero que hubiera pensado? ¿Qué es esto? Eso significa maná. Maná quiere decir ¿qué es esto? El Señor le dice a Moisés que de ahora en adelante Él les va a dar maná del cielo todos los días. De aquí en adelante no van a tener que preocuparse por qué comer, porque todos los días ellos van a tener maná del cielo. Pero podían recoger solamente lo que iba a consumir cada día. No podían guardar para el día siguiente, excepto un día a la semana. De modo que ellos recogen el maná del día de hoy. No faltó, por supuesto, el que dijo, yo recojo para mañana por si acaso a Dios se le olvida, y recoge para el día siguiente. Y al día siguiente, ese maná amaneció podrido, hediendo y lleno de gusanos. Y hasta ahí me recuerda a mí al cereal. De modo que no podían recoger por el día siguiente, excepto un día a la semana. El día viernes, ellos tenían que recoger para el día viernes y para el sábado. Y lo que recogían para el sábado, solo ese día a la semana, no se podría. Les duraba hasta el día siguiente. Pero solo lo podían hacer una vez a la semana. Veamos qué dice exactamente. Y el relato lo encontramos en Éxodo 16. Dice así. Deben recogerlo durante 6 días porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Y continúa diciendo. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto, les doy pan para 2 días. El día séptimo, nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. En pocas palabras, lo que está haciendo el Señor es dándoles un recordatorio semanal de su dependencia de Él. Un día a la semana,
ellos iban a recordar indudablemente de que dependían de la provisión de Dios. Se vieron forzados a ello, pero lo aprendieron a depender de Dios, aprendieron que ellos dependían de Dios. ¿Por qué quería Dios que aprendiera esto? Y Él les complementa y les dice, va a llegar el día, Israel, en que ustedes van a ser una gran nación. Ahorita son 2 millones de esclavos, pero va a llegar el día en que ustedes van a ser una gran nación, una nación poderosa, y las naciones extranjeras les van a pedir prestado a ustedes, y van a tener grandes ejércitos, van a ser una nación rica, poderosa, pero cuando llegue ese día, no quiero que se olviden que dependen de mí, que no es por tus ejércitos, que no es por tu talento, que no es por tu astucia, sino gracias a un Dios misericordioso que siempre se ha acordado de ustedes y les ha provisto. Y no quiero que olvides eso, Israel. Eso básicamente es lo que le está diciendo el Señor. Yo soy tu proveedor, así que voy a ordenar un día para que lo recuerdes y no se te olvide. Ese era el propósito del Sabbat, del día de descanso. De esta forma, Dios le enseña al pueblo de Israel a ser dependiente de Él. Ya se ocurre durante 40 años en los que este pueblo todo lo que tenía que hacer era levantarse por la mañana, se estiraban, sacaban la mano, maná. 40 años, siempre y cuando respetaran el sexto día. Siempre tenían que recordarlo. Mire hasta el extremo que llegó el Señor para recordarles que debían guardar el día de reposo. En el verso 10 del capítulo 20 dice así: pero el día séptimo sería un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. O sea, el Señor no les da espacio para salirse por los lados y saltarse, incumplir el mandamiento de guardar el día de descanso. Aún así, ellos van a intentarlo, vamos a ver más adelante. Ok, veamos entonces la razón por la cual el Señor les da ese mandamiento. ¿Por qué es tan importante para Dios? Ya sabemos que era para que lo recordara, pero les explica más todavía. ¿Se acuerda que yo le dije al comienzo que era uno de los mandamientos más extensos, más explicados? El Señor continúa diciéndoles así: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De hecho, si les dice esto, ¿qué hay en la tierra? Ellos estaban allí, o sea que el Señor los hizo. El alimento estaba en la tierra, o sea que el Señor lo hizo. Los animales estaban en la tierra, o sea que Él los hizo. Todo lo hizo Dios, todo lo proveyó Dios. Y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El día de descanso es para que recuerden que podrían estar trabajando, podrían estar produciendo más, podrían estar creciendo, progresando, pero ellos deben aprender que hay algo que es mucho más importante. El día de descanso es un día para que recuerden lo que ha hecho Dios. Es un día para que recuerden su dependencia de Él, para que no se les olvide. Cuando nosotros escuchamos eso en nuestros días, pleno siglo XXI, mercado global, globalización, internet, teléfonos celulares, todo es rápido, todos tenemos afán, no queremos parar, redes sociales, etcétera. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Eso para mí no se aplica, es impráctico, yo no puedo parar. Si yo paro, mi competencia va a coger ventaja y yo no puedo hacer eso. No creemos que lo podemos aplicar a nuestros días, y eso fue exactamente lo que esos israelitas pensaron cuando llegaron a las ciudades. Cuando llegaron y fueron nación, tal como el Señor se los dijo. Cuando llegaron a ser una nación grande, ellos pensaron exactamente lo mismo. Si nosotros paramos un día, y paramos un día todas las semanas, las naciones extranjeras nos van a tomar ventaja. Yo no puedo hacer eso. De modo que buscaron la manera de saltárselo. Y comenzaron inmediatamente a buscar formas de cómo evadirlo. ¿Cómo lo evadían? Por ejemplo, conseguían extranjeros para que continuaran haciendo negocios por ellos en las afueras de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad, porque el mandamiento decía el extranjero que vive dentro de las puertas de tu ciudad. Ellos trataban de saltarse el mandamiento de guardar el día de descanso, consiguiendo gente que trabajara por ellos fuera de las puertas, que hiciera negocios fuera de las puertas de la ciudad. Y al siguiente día cuadrábamos cuentas, no hay problema, pero estaban faltando el mandamiento.
estaban tratando de saltárselo. Buscaban constantemente de maneras para evadir el mandamiento, porque pensaban que si se tomaban un día, el mundo se iba a acabar. Igual que nosotros pensamos, exactamente. Pero nosotros tenemos que recordar que para Dios es mucho más importante que nosotros recordemos confiar en Él. Y no es que para Dios no sea importante el progreso o el crecimiento. Para Dios es importante también y quiere que nosotros crezcamos y progresemos. Pero es más importante que recordemos su provisión. Y si mi crecimiento o mi progreso entra en conflicto con mi confianza en Dios, siempre debo darle prioridad a mi confianza en Dios. Yo no puedo olvidar eso. Y esa era la enseñanza que el Señor les quería dar a este pueblo, porque sabía que iban a tratar de evadirlo, igual que hacemos nosotros, igual que lo hacemos hoy en día. Buscamos maneras de salirnos por los lados y de no cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros tratamos de aplicar esta clase de enseñanzas en nuestros días, usualmente cuando no quiero aplicarlas, entonces yo busco la excusa, no, eso no es para nuestros días, eso no es para mí, yo no lo puedo aplicar, lo que sea. Déjeme contarle un poco mi experiencia personal, y es mi experiencia personal solamente. Hace algunos años, más de los que me quiero acordar, cuando yo recién conocí al Señor, yo busco ocuparme todos los días de la semana. Entonces yo tenía domingo de culto, lunes de grupo de hombres, martes de grupo en casa, miércoles de asistencia en Isla Trinitaria en ese entonces, jueves de grupo de estudio. Los únicos días que yo no estaba metido en la iglesia en alguna cosa era el viernes, porque era reunión de mujeres y no me dejaban ir a orar por las hermanitas, y sábados porque era grupo de jóvenes y no me dejaban entrar, no sé por qué. Eran los únicos días que yo no estaba ocupado y eran cosas buenas. Me estaba ocupando en la obra del Señor, o por lo menos así me lo decía yo. El problema era que yo estaba tan ocupado en la obra del Señor que no dejaba tiempo para el Señor de la obra. Y no estaba disfrutando mi cristianismo, no estaba teniendo una relación con el Señor. Caí en la trampa de tratar de hacer cosas para agradar a Dios. Caí en la trampa de creer que si yo hacía cosas para Dios, si me ocupaba en cosas para Dios, yo lo iba a agradar más. Por lo tanto, el Señor iba a hacer cosas para mí. Caí en la grave trampa, caí en el grave error de pensar que Dios me iba a amar más si yo hacía más para Él. Pero tuve que aprender a que el Señor nos ama, no por lo que nosotros hacemos, sino porque somos suyos. Ya tenemos una relación con Él. Él no espera que yo haga cosas, no que no deba hacerlas, pero las cosas que yo haga no es lo que califica que yo tenga una relación con Él. Ya tenemos una relación con Él. Eso es lo más importante. No caigamos en la trampa de creer que por hacer cosas Dios nos va a amar más. Ok. Ahora, volviendo al Shabbat. No tiene que ser necesariamente sábado, por cierto. Estamos hablando ya de la aplicación en nuestros días. En el pueblo de Israel y en la traducción que usted tiene en su Biblia lo encuentra como Shabbat, pero ya vimos que Shabbat en realidad no traduce sábado, sino traduce descanso, traduce no hacer nada. De modo que cuando usted lo quiera aplicar a su vida, no tiene que ser sábado, puede ser cualquier otro día de la semana, el día que usted escoja. En mi caso personal, por ejemplo, usted ha visto que yo todos los domingos estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? De modo que en mi caso es el día martes. Usted escoja el día que más le convenga, pero escoja un día y aplíquelo. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que ningún día es más importante que otro, que todos los días son del Señor. De modo que no tenga problema con escoger otro día que no sea el sábado. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros decidimos aplicar, tomar un día para acordarme de mi dependencia de Dios, básicamente lo que yo debería estar pensando u orando debería ser algo así como esto. Señor, yo estoy confiando en ti para 7 días de trabajo, con mis 6 días de trabajo. Voy a ejercitar mi fe, voy a confiar en que con 6 días que yo labore concienzudamente, el Señor va a proveer para 7 días de trabajo. Vamos a confiar en que Dios puede realmente cuidar de nosotros,
puede realmente proveernos. Tenemos que entender que este mandamiento no fue dado para los sacerdotes de la época solamente, o para los pastores de nuestros días. Este mandamiento fue dado para agricultores, para gente que cuidaba ganado, para constructores, para ingenieros, médicos, técnicos, para todos nosotros como creyentes. Debemos tomarlo y tomárnoslo en serio. La pregunta es, ¿vas a confiar en Dios en tu trabajo, en tu carrera, en tu profesión, en tu provisión? ¿Vas a confiar que Dios va a cuidar de todos estos aspectos de tu vida y te va a proveer? Es un ejercicio de fe. El día de descanso es un recordatorio de que debemos confiar en Dios. Es un recordatorio semanal de que debemos confiar en Dios. Y la pregunta es si vamos a ser capaces de adoptar este mandamiento para nuestras vidas, si vamos a ser capaces de adoptar este principio de confiar en Dios para nuestras vidas, si no vamos a arriesgar a hacerlo. Y no le estoy diciendo que haga un cambio total en su vida. Comience con un mes, haga la prueba, decida concienzudamente que usted va a dedicar el día lunes. Y ese día no es un día para que se duerma hasta tarde y para que no haga nada, no. Es un día para que usted recuerde de su provisión, de que su provisión proviene de Dios, que no es por su talento, ni por su astucia, ni porque es muy bueno en los negocios, no, de que su provisión viene de Dios. Y inténtelo. Y usted seguramente va a pensar de que no, que entre más horas trabaje, más le va a rendir, más éxito va a tener. Y Dios no está en contra de que seamos diligentes en el trabajo, en el estudio, en lo que sea. Pero hay algo que es muy cierto. Y es que lo que lo va a hacer triunfar a usted realmente, profesionalmente, tiene muy poco que ver con la cantidad de horas que usted trabaje semanalmente. Es una realidad. De hecho, las cosas que realmente lo van a hacer triunfar en su estudio, en su trabajo, en su profesión, no es la cantidad de horas, son cosas sobre las que usted no tiene control. Porque usted no tiene control sobre la industria, sobre el gobierno, sobre las finanzas, sobre una pandemia, sobre su jefe, sobre cualquier persona que esté en un puesto superior. Usted no tiene control, pero Dios tiene el control. ¿Vas a confiar en que Dios te va a cuidar y va a proveer? Es un ejercicio semanal de confianza, es un recordatorio semanal de confianza, de que el Señor se está haciendo cargo de todas mis necesidades. Y lo voy a recordar todas las semanas, una vez a la semana. Dios tiene el control. Una vez a la semana vamos a hacer el ejercicio de declarar mi dependencia de Dios. De eso se trata. Y yo sé que usted le sigue dando vueltas en la cabeza, que estamos en el mundo moderno y que no puede ser y que no puede cumplir esto, que va a pasar una cosa, y que si usted lo intenta, si usted se atreve a intentarlo, a tomar el riesgo de el día X que usted elija, decir, ese día lo voy a dedicar al Señor, voy a recordar que el Señor es mi proveedor, le puedo apostar que justo ese día lo van a llamar porque le salió otro trabajo, ese día su cliente se puede ir con usted porque es el negocio del año, ese día, en fin. ¿Sabe qué es eso? Eso es su fe ejercitándose como un músculo. Ese es el momento en que usted va a recordar, ¿voy a confiar en Dios o voy a abandonar el principio de confiar en Él? Es su fe ejercitándose. Y cuando usted ejercita esa fe de confianza en Dios, vamos a aprender a confiar realmente en Dios. Y entonces, más adelante, cuando lleguemos a mandamientos, como no robarás, no vas a tener problema. Porque ¿por qué vas a robar si tú confías en la provisión de Dios? Y cuando llegues al no codiciar, no vas a codiciar. ¿Por qué? Si tú confías en que Dios te va a proveer. Porque ya has ejercitado su fe. Por eso, este es el cuarto mandamiento y no el 10º. Y por eso es que el Señor lo incluyó en los 10 mandamientos. Porque desea que nosotros aprendamos a confiar en Él antes de que tengamos que llegar a pruebas más difíciles. Cuando lleguen esas pruebas difíciles, nuestra fe
se ha ejercitado de tal manera que confiamos plenamente en Dios. Y vamos a poder pasar esas pruebas y esas tribulaciones y esos momentos de duda, porque hemos ejercitado nuestra fe, hemos aprendido a confiar en Dios, dedicándole un día en el que vamos a recordar que Él se ocupa de todas mis necesidades, que Él es quien me cuida, que Él es mi proveedor, que Él es mi cuidador, que Él es mi Dios. Inténtelo. Y le puedo apostar que el Señor no lo va a defraudar. Tome el riesgo y decida dedicarle un día a recordar que Él es su proveedor. Acompáñame en oración. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de recordar todo lo que has hecho por nuestras vidas, todo lo que has hecho para con nosotros, de recordar tu inmensa misericordia, Señor, y sobre todo la provisión inmerecida que nos das cada día. Gracias por recordarnos, Padre, de que tu provisión llega también a otras personas a través de nuestras manos, de que nosotros somos tus manos extendidas, Señor. Permítenos, Padre, y danos un corazón sensible a las necesidades de todas aquellas personas a las que podamos ayudar, para que podamos llevar tu nombre, llevar tu palabra y llevar tu obra a muchos más lugares. Guárdanos, Señor, enséñanos a caminar de tu mano confiando en ti, creciendo en esta relación que tú nos has extendido tan misericordiosamente y aprendiendo cada día que eres un Dios que merece toda la honra, que eres un Dios grande y todopoderoso, que eres un Dios en el que podemos confiar. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te bendecimos. Amén. Nos vemos la próxima semana. No se la pierda la última parte de la serie, El Código Sinaí. Hasta pronto.